Secundaria, tercer grado. Lengua materna. ¿Cuál es la causa? Bienvenidos a todas y a todos a la estrategia Aprende en Casa, diseñada para el ciclo escolar 2020-2021. Yo soy Leslie Mendívil y esperamos que esta sesión sea muy enriquecedora para todos ustedes. Me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Brenda Maldonado Hernández, quien está a cargo de la sesión de hoy de lengua materna. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola jóvenes, les doy la bienvenida a la sesión de la asignatura de lengua materna. Soy maestra de lengua y me da mucho gusto que ustedes estén atentos a la programación para seguir aprendiendo desde casa. Recuerden que los recursos presentados son en apoyo a su educación y que también requerimos de su esfuerzo en casa para realizar actividades que les ayuden a consolidar lo aprendido. En el programa de hoy titulado ¿Cuál es la causa?, tiene como propósito usar expresiones con significado causal al elaborar textos argumentativos como los ensayos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de ¿Cuál es la causa? Son: Los materiales son un cuaderno, bolígrafo, tu libro de texto de lengua materna. Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar dudas, inquietudes o las dificultades que te surjan durante el planteamiento del tema. Estas las podrás resolver al consultar tu libro del texto o al reflexionar en torno a los retos que se te propondrán. Si por algún problema técnico o circunstancia ajena no puedes ver completo el programa o incluso quieres volver a verlo, te recuerdo que este se repite por youtube.com/Aprende en Casa. El día de hoy me permitiré leer un ensayo que pertenece al escritor Octavio Paz. Debo confesarles, me gusta mucho, ya que me trajo recuerdos de cuando era estudiante. La elección y la exclusividad son condiciones que la amistad comparte con el amor. En cambio, podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible. Otra diferencia: la amistad no nace de la vista, como el amor, sino de un sentimiento más complejo: la afinidad de ideas, los sentimientos o las inclinaciones. En el comienzo del amor hay sorpresa, el descubrimiento de otra persona a la que nada nos une, excepto una indefinible atracción física y espiritual. Esa persona incluso puede ser extranjera y venir de otro mundo. La amistad nace de la comunidad y de la coincidencia en las ideas, en los sentimientos o en los intereses. La simpatía es el resultado de esta afinidad. El trato refina y transforma a la simpatía en amistad. El amor es instantáneo, la amistad requiere tiempo. Después de la lectura que nos compartió, muchos de las alumnas y alumnos que nos favorecen con su asistencia seguramente fueron cautivados por la narrativa del autor del texto. Gracias por la lectura, maestra, ya que vienen muy bien y con un preámbulo de sesión el día de hoy. Claro, por eso la elección del texto. Como lo vimos anteriormente, recordarán, estuvo dedicado a hablar de la función de los nexos. ¿Qué les parece si hacemos una breve recapitulación del tema? Empecemos por recordar que los nexos se clasifican en coordinantes, copulativos, disyuntivos, adversativos, explicativos y continuativos, y en subordinantes, que son preposiciones condicionales y comparativos. También sabemos que los nexos pueden ser palabras o frases con significado concesivo, condicional y causal. Pero en nuestra sesión nos vamos a centrar en los causales. Veamos el siguiente video donde precisamente un especialista nos habla de qué tratan estos conectores.
concesivo, como su nombre lo indica, nos dice que concedes algo al oponente, por llamarle así, al que te está argumentando en contra, y le das la razón en algún sentido. Le dice, a ver, bueno, usted dice que esto, aunque usted afirma tal cosa, aunque se sabe tal argumento, o aunque el uso te diga tal, yo le voy a afirmar tal y tal cosa. Entonces, como que al usar aunque, concedes al otro una razón, pero le das otras más para contraargumentar lo que quieres tú decirle a esta persona. Por otra parte tenemos el nexo causal, que también, como su nombre lo indica, y he dicho que los nombres te dan la pauta, pues te da causas para afirmar lo que estás diciendo. Entonces decir, bueno, yo te digo esto porque, o puedo afirmar tal cosa porque, nos da idea de que hay una causa y que sustenta tu dicho. Ese también, su nombre indica, da una condición, ¿no? Si se dice esto y esto, yo afirmo tal o cual cosa. Si existen tales condiciones, yo puedo decir esta otra, ¿no? Esos tres ejemplos pues son el sí para el condicional, el por qué para el causal y el aunque para el concesivo. Me parece que son los nexos que sirven para argumentar mejor algunas ideas. Es importante decir que la selección de nexos y el uso de ellos en una argumentación no tiene que verse de forma aislada. El estudiante tiene que mirar completo su texto, revisarlo y ver primero si lo que quiere decir está expresado en el texto. Y después si cada argumento se va hilando de manera adecuada para convencer al otro de lo que estamos diciendo. Detectar los nexos en un texto no solamente es útil para escribirlo, sino también para leer y comprender un texto. Uno debe estar alerta ante el uso de nexos para ver de qué manera el que escribió el texto te argumenta a favor o en contra de un tema. Entonces, la importancia de los nexos es tal que sirve tanto para comprender un texto como para escribir un texto argumentativo. Maestra, a partir de la explicación que vimos me puse a pensar que muchas veces cuando hablamos, pocas veces nos damos cuenta que estamos usando palabras o frases que dan pauta para explicar, en este caso una causa. Pero también dan coherencia a nuestro discurso. Por ejemplo, cuando hablamos de una situación que tiene fundamento en algo o tiene una consecuencia, eso quiere decir que existe una causa por lo que se da dicha situación. Maestra Brenda, ¿nos podría dar más ejemplos de este tipo de nexos? Claro que sí. Pero antes debo de decirles que los nexos causales son aquellos que explican el argumento a partir de una causa, por lo que algunas de las expresiones que con mayor frecuencia se utilizan son por, como, ya que, puesto que, en vista de que, por eso, por qué. Para contextualizarlos voy a explicarles cuál es la función de estos nexos. Recuerden que las conjunciones condicionales o nexos condicionales son palabras o locuciones que se utilizan para unir una oración principal y una oración subordinada. Es decir, una de ellas depende de la otra y así al explicar cuál es la condición de una para que la otra se realice. Este tipo de nexos se colocan entre las dos oraciones y por lo general se escriben después de una coma. Por se trata de una preposición que puede ser utilizada como nexo o conjunción condicional en casos como el siguiente ejemplo. La condición planetaria se ha transformado por el cambio climático de las últimas décadas. Estas piezas cinematográficas fueron premiadas por el desarrollo y el manejo de la historia. Un tema de amplia discusión es el de la unidad del español, pero las diversas perspectivas sobre los conceptos de lengua, variante y sociedad. Esta es una expresión cuyo sentido es más formal y que por tanto enfatiza la causa. Veamos el siguiente ejemplo. Debido a las manifestaciones de los años 60, se reconocieron diversos derechos civiles para la población afroamericana de Estados Unidos. Gracias a los esfuerzos de las organizaciones de apoyo humanitario, se logró revertir los efectos de esta situación de conflicto. ¿En vista de qué?
En vista de que el uso de esta frase suele ocurrir cuando queremos indicar una causa con un alto grado de formalidad. Por ejemplo, en vista de que no se dispuso de información completa, la argumentación solo se basa en estimaciones y proyecciones. Continuemos con algunos fragmentos en los que podemos notar el uso de expresiones o palabras causales. El siguiente texto que a continuación voy a leer nos habla de una situación en la cual podemos identificar la causa del futuro de los adolescentes que viven en la región de Cuetzalan, a partir de las palabras que indican esta causa. ¿Qué te parece, Leslie, si me ayudas a leer? Claro que sí, maestra. Cuetzalan, los jóvenes que cuidan a melíponas. Hoy además llegó un problema que las y los meliponicultores mayores no tenían: el robo de las mancuernas de barro. Se ha llegado a conocer que en una noche se pueden llevar hasta 40 ollas. Ante esta problemática, las juventudes macehuales han organizado actividades culturales, como un concurso de fotografía, talleres y encuentros en los que se celebra la biodiversidad, las costumbres locales y además poco a poco se abren espacios para nuevos liderazgos y nuevas formas de imaginar un futuro digno en el campo. Sin embargo, el futuro es incierto para las juventudes del territorio macehual, ya que en la región existen amenazas en el territorio por concesiones mineras hidroeléctricas y el cambio climático, la delincuencia y la desvalorización de actividades del campo. Lo que sí podemos vislumbrar es un presente en donde los jóvenes, mujeres y hombres están preparándose, organizándose y proponiendo estrategias con el sueño de seguir habitando dignamente su territorio. Si te das cuenta, en el segundo párrafo del texto, las palabras ya que y por nos señalan las causas de un futuro incierto, y son la delincuencia, la desvalorización del trabajo en el campo, en general las amenazas que acechan ese lugar. Otro ejemplo es el siguiente. Arte y tiempo, Felida Medina, maestra non nacida en Oaxaca. La maestra Medina, al igual que su primera gran creación, marcó un antes y un después en el quehacer escenográfico nacional, con una estética en la que los elementos autóctonos siempre estaban presentes. Su obra se alimentaba de lo puramente mexicano, mandando al diablo lo suntuoso y superfluo que adornaba pero no decía, dejando solo lo esencial, lo que servía para expresar, para mostrar la verdad del espacio construido que debía enmarcar, vestir el resto de la verdad escénica. Por eso la maestra nunca fue una escenógrafa comercial ni pasta de todos los moles, ya que fue una pieza muy especial de los proyectos en los que participaba, misma razón por la que no aceptaba todo lo que se le proponía, ni a todos los directores. Trabajó con Julio, Pepe Solé, hizo de Vicente Leñero, así como con Wildevaldo López, y creó la escenografía para otra obra que marcó época, y otras tantas cosas. Nunca se vendió a la mejor oferta económica. Siempre eligió en qué y con quién trabajar, exigiendo libertad plena para lo que quería hacer. Ahora escuchemos el siguiente texto. El plástico tiene los mismos destinos que el papel, reciclaje o basura. Se calcula en los rellenos sanitarios, los materiales plásticos representan aproximadamente el 10% del peso y más del 20% del volumen. Una vez en el relleno, el plástico tarda mucho más que el papel en degradarse. Si su destino es el reciclaje, se acumula, se limpia y se vuelve a fundir para elaborar nuevos productos plásticos. Los plásticos se pueden reciclar más veces que el papel y pueden estar solos o mezclados con otros plásticos. Por ejemplo, el polietileno con polipropileno, para formar nuevos productos de consumo final, como tubos y mangueras en lugar de nuevas bolsas. Si bien los plásticos tardan entre 400 y 1000 años en degradarse, no podemos afirmarlo, porque los polímeros sintéticos se fabrican desde hace apenas un siglo más o menos. Los plásticos no sirven solo para fabricar bolsas y artículos como peines, cepillos y botellas, sino también para fabricar prótesis, válvulas cardíacas, lentes intraoculares y un sinfín de objetos que no solamente hacen la vida más fácil, sino larga y llevadera,
No hay que satanizar el plástico, simplemente porque los seres humanos no nos comportamos como es debido. Como te puedes dar cuenta, hay nexos y frases causales que se usan con más frecuencia que otros. Veamos cómo en un párrafo han sido utilizados estos conectores con significado causal. A continuación, vamos a presentar algunos ejemplos. En estos días, la escritora española Almudena Grandes se ha dedicado a leer los libros que tenía pendientes y ese es su consejo para la cuarentena. Es complicado hacer recomendaciones de libros porque las librerías están cerradas. A lo mejor es frustrante porque no se pueden encontrar y hay mucha gente que no le gusta leer en digital. Creo que lo mejor que podemos hacer es leer esos libros que compramos probablemente hace años o esos clásicos que no leemos porque no tenemos tiempo. Si no es posible ir a las librerías, conviene expurgar los libreros. En estos párrafos podemos observar el uso de uno de los conectores más comunes. ¿Por qué? Entonces veamos que la autora señala que la causa de no hacer recomendaciones en este momento es porque las librerías están cerradas. Mientras que en el segundo párrafo apunta que otra causa es la falta de tiempo para leer los libros que se tienen desde hace tiempo. Como ven, este ejemplo es muy claro. Otro ejemplo más. ¿Qué le parece si me ayuda a leer? Con gusto, maestra. ¿Qué dice uno después de llamar extraordinario un trabajo que suponemos siempre en camino de mejora? No me intimida el adjetivo puesto en que estos tiempos en los que el teatro se ha reducido a unos cuadritos o unos cuantos pares de cuadritos que quieren ser teatros mientras regresamos, marionetas de la esquina, con sus objetos y su poder teatral, ha permitido que el mejor teatro de nuevo esté entre nosotros, en vista de que es un teatro para niños mayores de 7 años, ya que permite una auténtica complicidad, el inicio de una conversación que no termine entre las nuevas generaciones, ya que tienen la oportunidad de ingresar con menos violencias a ese limen donde creemos que comienza la vida adulta. ¿Me puedes decir qué conectores identificaste? Claro que sí, maestra, ya que, puesto que, en vista de y por eso. Excelente. Entonces, en los ejemplos tenemos nexos que tienen un significado causal. Las expresiones causales permiten explicar de mejor manera y sustentar los argumentos que se plantean, ya sea de manera oral o escrita. Este tipo de conectores los podemos observar en ensayos que tratan temas de ciencia, tecnología, ecología, problemas sociales y económicos, entre otros. Pero también los podemos encontrar en otros textos como cuentos, novelas, noticias y anuncios. De no contar con estos conectores, sería complicado comprender muchos textos. ¿Se imaginan cómo sería un juicio en el que es imprescindible exponer las causas de un hecho, ya sea de manera oral o escrita? Para seguir aprendiendo más del tema, es importante que localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Para contar con mayor información, no olviden trabajar las actividades ya que les ayudarán a comprender lo que hemos visto en el programa de hoy. Antes de despedirnos les propongo un reto. Busquen en internet o en revistas un ensayo con un tema de su interés. O en su libro de texto lean un ensayo. Reconozcan las expresiones o nexos causales y escriban en su cuaderno las causas de las que se habla en el texto. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Sin duda, toda esta información es de suma importancia, maestra, porque los nexos causales los usamos todo el tiempo para argumentar nuestras acciones. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a todos ustedes los espero en la próxima sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!
Estimadas alumnas y alumnos, les doy la bienvenida a nuestra clase de Matemáticas de tercer grado de secundaria, aquí en Regreso a Clases Aprende en Casa 2. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal. En esta clase trabajaremos problemas que se resuelven mediante ecuaciones de segundo grado, con la intención de identificar el modelo de dichas ecuaciones a través del planteamiento de una situación real. Vamos por nuestros materiales de trabajo. Hoy utilizaremos nuestro cuaderno, el libro de texto gratuito y un lápiz. ¿Recuerdan el problema de los reinos y el dragón? Pues hoy hallaremos su respuesta. Recordemos el cuento, El mundo de las ecuaciones. El mundo de las ecuaciones. Érase una vez dos reinos que vivían en el mundo de las ecuaciones, el reino de los números conocidos y el reino de las letras desconocidas. Los dos reinos siempre habían tenido el mismo valor, pero ellos no lo sabían. Solo sabía el mago Merlín y su ayudante el dragón. Desafortunadamente un día, Merlín tuvo que ausentarse para ayudar al rey Arturo en la tierra. Esto generó entre los dos reinos un desacuerdo sobre quién tenía más valor que el otro. El trabajo del dragón era controlar de manera equilibrada las operaciones necesarias para la resolución de múltiples tipos y formas de ecuaciones, así como mantener la sana convivencia entre los habitantes de ambos reinos. Por lo que les propuse como reto resolver la ecuación 2x al cuadrado más 2 es igual a 34. Después de analizar la forma de la ecuación planteada, las alumnas y los alumnos de secundaria de ambos reinos llegaron a la conclusión que el resultado era 4. Si quieres saber cómo lo hicieron, acompáñanos y descubre el valor que hace verdadera a esta ecuación. Muy bien, antes de ir a la solución de la ecuación planteada, vamos a ver cómo se identifican las ecuaciones de segundo grado. Estas ecuaciones se identifican por tener un término x elevado al cuadrado y su coeficiente a es un número diferente de 0. Ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde a, b y c es diferente de 0. Estas ecuaciones se clasifican en 1. Ecuaciones cuadráticas completas. Estas son cuando tienen todos sus términos, el término cuadrático ax cuadrada, el término lineal bx y el término independiente c, es decir, ax cuadrada más bx más c igual a 0. 2. Ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Cuando el término independiente es 0, es decir, no aparece c, y se tiene una ecuación de la forma ax cuadrada más bx igual a 0, donde c es igual a 0. Y 3. Ecuaciones cuadráticas incompletas puras. Cuando el término lineal es 0, es decir, no aparece bx, y se tiene una ecuación de la forma ax cuadrada más c igual a 0, donde bx es igual a 0. Ahora, con esto vamos a identificar en las siguientes ecuaciones cuáles de ellas son de estos tipos. En la primera expresión vemos que tiene un término independiente 1 y el término cuadrático y está igualada a 0. Vemos que le hace falta el término lineal bx, por lo tanto es una ecuación incompleta pura, como la número 3. La segunda expresión tiene 3 términos, cuadrático, lineal e independiente. Aunque no está igualada a 0, sí se trata de una ecuación completa como la primera. La tercera expresión tiene el término cuadrático y el término lineal, y el término independiente no aparece, por lo que podemos decir que se trata de una ecuación incompleta, o sea, mixta. En la cuarta expresión se tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y vemos que el coeficiente del término lineal es una fracción, así como el término independiente. Pero eso no le quita que sea una ecuación y se trata también de una ecuación completa. Hay algunas ecuaciones que no están simplificadas o definidas, por ejemplo, la última,
Utilizando tus conocimientos previos de los cursos anteriores de matemáticas, ¿cómo podrías simplificar esta última ecuación? ¿De qué tipo de ecuación se trata? Simplifícala, anota tus resultados en tu cuaderno y compártelos con tus compañeros. Puedes ganarte puntos extras. Muy bien, estimados alumnos. Con esto ya podemos identificar en una ecuación cuadrática de qué tipo de ecuación se trata, si es completa, incompleta pura o incompleta mixta, observando los términos que la forman. Una vez teniendo la ecuación simplificada y en nuestra clase, así como en las clases anteriores que tuviste, nos corresponde analizar y estudiar las ecuaciones incompletas puras de la forma ax cuadrada más c igual a 0, cuando bx es igual a 0. ¡Excelente! Continuemos con el trabajo para solucionar la ecuación del dragón. Acompáñeme a descubrirlo. Es importante que ahora que conocemos la solución de problemas por medio de ecuaciones cuadráticas, establezcamos que son una herramienta planteada al traducir el enunciado del problema en una ecuación de estas. Tenemos la ecuación 2x cuadrada más 2 igual a 34. Restamos 2 en cada término de la ecuación. 2x cuadrada más 2 menos 2 igual a 34 menos 2. Con esto nos queda 2x cuadrada igual a 32. Dividimos entre 2 ambos lados de la ecuación, con lo que nos queda x cuadrada igual a 16. A esta expresión le vamos a extraer la raíz cuadrada a ambos miembros. En este caso, la raíz cuadrada a x cuadrada y la raíz cuadrada a 16. Con lo que nos quedará la solución de x igual a más menos 4. Esto quiere decir que nuestra ecuación tendrá dos soluciones, x1 igual a 4 y x2 igual a menos 4. Ahora comprobemos nuestros resultados. Cuando x1 es igual a 4. Este resultado de x1 lo vamos a sustituir en nuestra ecuación original, 2x cuadrada más 2 igual a 34, que sustituyendo nos quedará 2 por 4 al cuadrado más 2 igual a 34. Elevando al cuadrado el 4 nos da 16 por 2 más 2 igual a 34. Esto nos queda 32 más 2 igual a 34, lo cual se cumple la ecuación o se satisface la ecuación para nuestro primer resultado de x1 igual a 4. Ahora comprobemos nuestros resultados cuando x2 es igual a menos 4. Esto quiere decir que voy a sustituir ahora el valor de menos 4 en la ecuación original, con lo que nos quedará 2 por menos 4 al cuadrado más 2 igual a 34. Si elevamos el menos 4 al cuadrado nos da 16 por 2 más 2 igual a 34. Lo que nos queda 32 más 2 igual a 34, con lo cual se cumple o satisface nuestro valor de x2 igual a menos 4 también para nuestra ecuación original. Bien, ahora atenderemos un problema que me mandó Danielito, en el que me dice que en la escuela le dieron un problema para que resolviera. Veremos de qué se trata. En un teatro, la cantidad de filas es el doble de las butacas de cada fila. Además, hay 50 localidades de balcón, lo que representa un total de 850 asientos. ¿Cuántas butacas hay en cada fila? ¿Cuántas filas tiene el auditorio? A. Subraya la ecuación con la que se resuelve el problema. En el inciso A tenemos x cuadrada más 50 igual a 850. En el inciso B, x cuadrada menos 50 igual a 850.
En el inciso C, 2x cuadrada menos 50 igual a 850. Y en el inciso D, 2x cuadrada más 50 igual a 850. B. En la ecuación que subrayaste, ¿qué significados tiene la variable x? ¿Por qué se eleva la potencia a 2? C. Halla el valor de x igual a b y verifica que se cumplan las condiciones del problema. ¿Cuántas filas tiene el auditorio? ¿Cuántas butacas hay en la fila? Planteando el problema tenemos butacas igual a b, filas igual a 2b. En total tenemos 850 butacas. En el balcón tenemos 50 butacas. De aquí se desprende una expresión que dice número total de butacas es igual al número total de butacas. La expresión que nos resulta es número total de butacas igual a las butacas por el número de filas, más 50. De aquí nos queda número total de butacas igual a b por 2b más 50. Esto nos da una expresión, número total de butacas igual a 2b cuadrada más 50. Si notas, la expresión obtenida es del tipo ecuación cuadrática, ya que tiene el término cuadrático. De aquí tenemos nuestra expresión 2b cuadrada más 50 igual a número total de butacas, que se puede expresar también como 2b cuadrada más 50 igual a 850. Se resta 50 a cada miembro, quedándonos 2b cuadrada más 50 menos 50 igual a 850 menos 50, quedándonos una expresión 2b cuadrada igual a 800. Se divide a cada miembro entre 2, esto es 2b cuadrada entre 2 igual a 800 entre 2. Lo que nos queda, b cuadrada igual a 400. Se extrae la raíz cuadrada a cada miembro, es decir, raíz cuadrada de b cuadrada igual a más menos la raíz cuadrada de 400. Esto nos queda un resultado de b igual a más menos 20. De aquí tomamos el valor positivo, o sea, b igual a 20. Muy bien, ahora vamos a ver si la solución satisface la ecuación que planteamos al principio. Tenemos la ecuación que representa el problema, 2b cuadrada más 50 igual al número total de butacas. Sustituyendo los valores nos queda 2 por 20 al cuadrado más 50 igual a 850. Elevando al cuadrado el número 20, nos queda 2 por 400 más 50 igual a 850. De aquí nos queda 800 más 50 igual a 850. Con lo cual se cumple la condición de nuestra ecuación para nuestro problema. Concluyendo el problema que nos mandó Danielito, podemos decir que el número de butacas por fila son b igual a 20 y el número de filas es filas igual a 2 por 20 igual a 40. Concluimos que el auditorio tiene 40 filas y cada fila tiene 20 butacas. Con esos resultados obtenidos en el problema, puedes contestar las preguntas que se hicieron al principio y así puedas llegar a tus propias conclusiones. Anótalas en tu cuaderno, compártelas con tus compañeros para reflexionar sobre el problema. Las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado se resuelven agrupando los términos semejantes y despejando la incógnita. Vamos a resolver un problema de física sobre el tema de caída libre. Observemos en el siguiente video qué ocurre en un clavado.
Hola, ¿cómo estás? Hola. Te paso las llaves, ¿va? Va, gracias. Ahí te van. ¿Te has preguntado cómo caen los cuerpos o por qué lo hacen? Para responder estas preguntas necesitamos saber a qué tipo de movimientos nos referimos. Llamamos movimientos acelerados a aquellos en los que la velocidad no es constante, puede aumentar o disminuir. Pero, si esta velocidad guarda siempre una misma proporción con el tiempo transcurrido, es decir, mantiene aceleración constante, se convierte en un movimiento uniformemente acelerado. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, porque al dejar caer un cuerpo, describe por influencia de la gravedad un movimiento vertical descendente. La aceleración constante en la caída libre es la aceleración de la gravedad, que se representa con la letra G y equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad de los cuerpos en caída libre aumenta 9.8 metros por segundo. Otros factores que pueden influir en la rapidez con la que caen los cuerpos son su forma y la trayectoria. Hola Manuel, ¿qué haces? Hola, estoy viendo una prueba de clavados desde la plataforma de 10 metros. Mira. Está participando la mexicana, Paola Espinosa. Wow, es en caída libre. Así es. De hecho, el clavado de Paola es un movimiento vertical descendente con aceleración constante. El clavado inicia en la parte superior de la plataforma desde un estado de reposo. Por ello, sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, igual que el tiempo. La altura, representada con la letra H, es de 10 metros. También conocemos la aceleración constante de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. A partir de los datos que tenemos, podemos calcular el tiempo que tarda Paola en llegar al agua y la velocidad con la que impacta en ella. Para conocer el tiempo, utilizaremos la fórmula para calcular la altura de una caída libre. Despejamos el tiempo. Sustituimos los valores que conocemos. Dividimos el valor de la gravedad, 9.8 entre 2. El resultado es 4.9. Realizamos la nueva división. El exponente del tiempo pasa como raíz cuadrada. Obtenemos la raíz. 1.41 segundos. Es el tiempo que Paola pasa en el aire antes de entrar al agua. Para determinar la rapidez adquirida durante la caída, empleamos la fórmula velocidad final igual a la aceleración por tiempo. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones. El resultado es 13.82 metros por segundo. Entonces, pues hay muchísimos otros ejemplos de caída libre de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú avientas una piedrita a un pozo para ver qué tan profundo es. ¿Qué te parece si calculamos cuánto tarda en caer la botella? Va, ok. Por ejemplo, ahorita que le vas a tirar. Muy bien. ¿Pudieron identificar la expresión obtenida como una ecuación de segundo grado? Aquí el término cuadrático o elevado al cuadrado fue el tiempo. Reflexionemos cómo cambia la velocidad a medida que varía el tiempo y cómo se acelera la caída debido a la gravedad. ¿Y qué pasó con la distancia? Si Paola hubiera seguido cayendo y llegado a los siguientes 100 metros, hubiera quedado algo así. En esta tabla vemos cómo si hubiese seguido cayendo y hubiera avanzado hasta una distancia de 100 metros, hubiese alcanzado una velocidad de 44.24 metros sobre segundo, una velocidad impresionante, y la hubiese alcanzado en un tiempo de 4.51 segundos, es decir, en menos de 5 segundos. Estas son las características de un comportamiento cuadrático. A lo largo de estas clases, hemos visto desde cómo podemos plantear un problema con una ecuación cuadrática simple y las diferentes formas en que ésta se resuelve, hasta las respuestas a las preguntas que surgen del mismo. Les propongo un reto. ¿Han visto cuando un basquetbolista queda suspendido en el aire al saltar?
¿Qué pasa en el momento en el que el basquetbolista queda suspendido entre la subida y la caída? Para finalizar, vamos a una lectura corta con características históricas para un tema que se relaciona con nuestras ecuaciones. Una letra se transforma en símbolo. Hoy usamos las raíces cuadradas, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, colocando al pobre número debajo de una especie de V con raya, como si de un paraguas numérico se tratara. Esto es así desde 1525, cuando Christophe Rudolph inventó este símbolo que no era otra cosa que una escritura acelerada de la letra R inicial de radical. Sabemos todos que el radical es la casita en donde se encierra al número natural. Pueden consultar su libro de texto gratuito de matemáticas tercer grado, buscar el tema de ecuaciones cuadráticas y practicar los ejemplos propuestos en él. ¡Listo! Por el momento terminamos. Pronto nos veremos por aquí para continuar explorando y descubriendo el mundo de las matemáticas. Los esperamos en Regreso a Clases Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Secundaria tercer grado. Historia. Un recorrido por el virreinato de la Nueva España, 1521-1821. Alumnas y alumnos, bienvenidos. Esperamos se encuentren bien y estén aprendiendo con nosotros la historia de nuestro país. Soy la maestra Mercedes Mejía Ángeles de la asignatura de Historia de México. Es un gusto saludarles y decirles que los estaré acompañando en su aprendizaje por esta aventura. En esta tercera emisión abordaremos a través de un breve pero interesante recorrido el panorama del periodo del virreinato de la Nueva España. Antes de comenzar esta aventura de aprendizaje, quiero recordarles que deben lavar sus manos constantemente y si necesitan salir de casa, utilicen cubrebocas correctamente y mantengan la sana distancia. El propósito de esta sesión es ubicar temporal y espacialmente los principales procesos y hechos de Nueva España, desde su fundación en 1521 con la caída de México Tenochtitlan hasta 1821 con la consumación del movimiento de independencia. Para lograr el propósito de aprendizaje del día de hoy, les pedimos poner atención, mantenerse alerta y estar dispuestos a aprender. Recuerden tener a la mano, además de su libro de texto, su cuaderno y un bolígrafo para hacer anotaciones. Ahora los invito a que me acompañen a nuestro espacio Leer para Conocer, donde compartiremos un fragmento de la nota publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, titulada Ciudad de México, la más cosmopolita de la época virreinal, que dice así: en el siglo XVII no había una ciudad en todo el orbe que alojara una sociedad tan cosmopolita, pluriétnica, mestizada, multirracial y pluricultural como la virreinal Ciudad de México. Un fenómeno único, manifestó el historiador Antonio Rubial García, al conversar sobre el nuevo orden social establecido tras la conquista en el ciclo La Plaza Principal, su entorno y su historia, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. En la actualidad, tal particularidad solo sería equiparable con Nueva York, consideró el académico, porque a la capital de la Nueva España acudían españoles procedentes de la península ibérica, italianos, flamencos, alemanes. Muchos de ellos habían españolizado su nombre, esclavos venidos de las colonias portuguesas en África, Guinea, el Congo, Mozambique, gente de Asia, chinos, filipinos, hindúes, vietnamitas, camboyanos. Muchos de ellos habían llegado también como esclavos
y habían comprado su libertad. A esa complejidad representada por población de los 3 continentes, Asia, Europa, África, y que tenía el castellano como lengua de contrato, debe agregarse la diversidad indígena. Había colonias de mixtecos y zapotecos con su propia capilla, y prácticamente todas las etnias estaban alrededor de esta gran ciudad. Matlaxincas, mazaguas, otomíes, nahuas. Obviamente estamos ante un fenómeno único, una sociedad cosmopolita, pluriétnica, mestizada, multirracial y pluricultural, dijo Antonio Rubial, de modo que para el siglo XVIII no había una ciudad comparable en todo el orbe, ni Ámsterdam, ni alguna colonia inglesa o la capital de otro virreinato español como Lima, señaló el profesor de la UNAM en la conferencia dictada en el Museo del Templo Mayor. El espacio arquitectónico como tal quedó plasmado con piezas como los biombos denominados urbs, mientras la jerarquización se reflejó en los denominados civitas, vistas de la gente realizando sus actividades, que son la mejor manifestación de la sociedad pluriétnica y mestizada de la virreinal Ciudad de México. 300 años después, la actual capital de la República Mexicana sigue conservando valores y un sentido de identidad, como es ese uso del espacio público para el comercio y la fiesta popular propios de una sociedad de antiguo régimen, expresó el autor de títulos como los libros del Deseo y Monjas, Cortesanos y Plebeyos, La vida cotidiana en la época de Sor Juana. Esa sociedad, explicó, debía obediencia al rey y al papa. Estaba configurada por estratos, clérigos, nobles y plebeyos, así como corporaciones mediante las que se establecían los derechos y obligaciones civiles. Hasta aquí la nota. Seguramente algunas palabras les causaron confusión, como cosmopolita, pluriétnica, mestizada, multirracial y pluricultural. Pero no se preocupen, si les es posible, anótenlas en su cuaderno y en un diccionario consulten su significado. Les sugerimos integrar sus palabras en un glosario. Esto enriquecerá su vocabulario y mejorará la comprensión de este y otros temas. Otra estrategia que nos ayuda a comprender palabras que desconocemos al leer cierto texto es relacionarlas con el contexto, es decir, con las palabras que les anteceden o proceden. Recuperando la información de la nota informativa, ahora sabemos cómo era considerada la Nueva España en el siglo XVII y les sugiero que reflexionen en lo siguiente. ¿Qué oportunidades consideran les brindaba a las personas vivir en una ciudad tan diversa y pluricultural en aquella época? ¿Cuáles consideras que son las oportunidades de vivir en la actualidad en una ciudad pluricultural y cosmopolita? Antes de continuar con la sesión, recuerden que es importante leer para conocer. Para favorecer la comprensión del tiempo y espacio histórico relacionado con el virreinato, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el país donde vivimos actualmente? ¿Siempre ha llevado ese nombre? ¿Siempre ha tenido la misma extensión territorial? ¿Siempre ha tenido la misma organización política? Para contestar estas y otras interrogantes, les planteo realizar a continuación la actividad Encuentra las diferencias y similitudes. Observen en su pantalla el mapa de México y América Central elaborado por el cartógrafo inglés Dayton y grabado por Gray en 1616. Este mapa representa el territorio de la Nueva España. ¿Qué colores observan? ¿Cuál es la forma y extensión del territorio? ¿Observan alguna división política? ¿Pueden localizar la entidad donde viven? Ahora, observemos el mapa de la República Mexicana elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Este mapa representa el territorio y la división política del país en la actualidad. Obsérvenlo y respondan. ¿Cuál es la forma y extensión del territorio? ¿Observan alguna división política?
¿Pueden localizar la entidad donde viven? ¿Cuáles son las principales diferencias que pudieron identificar? Seguramente la transformación en la extensión y organización territorial del país fueron las diferencias más evidentes. Esto se debe a que en los siglos XVI y XVII y durante varias décadas del siglo XVIII, la Nueva España abarcaba los territorios del altiplano y del sur y poco a poco se fue extendiendo hacia el norte y el sureste. Ahora, contesten, ¿qué países de la actualidad comprendían el territorio la Nueva España? Hasta aquí encuentra las diferencias. En la línea del tiempo que aparece en su pantalla, pueden observar diversos procesos y acontecimientos relacionados con el periodo virreinal en México. Deben considerar que el fin del periodo posclásico del México antiguo, que va del año 900 al 1521 de nuestra era, marca el inicio del México colonial. Este proceso lo podemos ubicar en la parte superior izquierda y está destacada con color azul. Inmediatamente después, en la parte superior derecha, se señala el periodo del virreinato de la Nueva España, que como ustedes saben, duró 300 años. Inició con la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y concluyó en 1821 con el movimiento de independencia. Este proceso se destaca en la línea del tiempo con el contorno punteado de color morado. Además, se indican otros procesos de mediana duración. El primero que se observa es el descenso de la población indígena de 1521 a 1650, a causa de las enfermedades como la viruela. Este proceso abarca un siglo y 2 décadas aproximadamente. El segundo proceso es el auge de la producción de plata de 1670 a 1750. Esto debido a la introducción de nuevas técnicas mineras y el descubrimiento de yacimientos de plata en el centro y norte del país. ¿Pueden identificar cuántas décadas duró este periodo? El tercer periodo fue la conquista maya, que va de 1527 a 1697. Como pueden observar, es un periodo de mediano plazo, que abarca un siglo y 7 décadas aproximadamente. Finalmente, en esta línea del tiempo, de 1700 a 1821, identificamos la llegada de la dinastía Borbón a la corona española. Esta dinastía se dio a la tarea de organizar la administración de la Nueva España. Para ello, estableció una serie de reformas, principalmente en lo político y económico, conocidas como borbónicas. Su objetivo fue la consolidación de su gobierno y el auge económico. Es importante que identifiquen que algunos procesos sucedieron al mismo tiempo. A esto se le llama simultaneidad. Por ejemplo, el descenso de la población indígena coincide con la conquista de la zona maya. Lo mismo sucede con el auge de la plata, que tiene coincidencia con el ascenso de la dinastía Borbón en el siglo XVIII. Para concluir, algunos hechos y acontecimientos históricos que se destacan en la línea del tiempo son: en el año 1535, el inicio del virreinato como forma de gobierno y con ello la asignación de un virrey para gobernar en representación del rey de España. Este hecho corresponde, como ustedes saben, al siglo XVI. Ahora los invitamos a ver la siguiente cápsula del tiempo para reafirmar los principales procesos y hechos del virreinato. Acompáñame. Cápsula del tiempo, ubicación temporal. En esta cápsula del tiempo hablaremos de la ubicación temporal del virreinato de la Nueva España. Para entender este periodo de la historia de nuestro país, destacaremos algunas fechas relevantes. La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial, también llamada novohispana. Está asociada con una serie de acontecimientos relevantes como la llegada de los primeros conquistadores, la derrota de los principales reinos indígenas, la conquista y colonización del territorio del México antiguo,
En fin, fue un complejo y largo proceso que duró 300 años. Desde 1522 comienza la llegada de pobladores españoles y el traslado de animales y plantas, así como la extensión de prácticas ganaderas, agrícolas y manufactureras que transformaron el paisaje y la vida cotidiana. A partir de 1524 arribaron frailes franciscanos, dominicos y agustinos para el adoctrinamiento de la población indígena y la administración eclesiástica del nuevo territorio. En 1536 comenzaron a circular las primeras monedas acuñadas en la recién fundada Casa de Moneda. Otro acontecimiento significativo ocurrió en 1571, cuando se estableció en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuyo control político no era menor al que tenía en materia religiosa. Relacionado con el ámbito económico, en 1592 se consolidó una poderosa élite de mercaderes organizados en el Consulado de la Ciudad de México. Respecto del ámbito cultural, en 1572 llega la orden mendicante de los jesuitas, quienes no intervinieron en la administración religiosa de la Nueva España, sino que se enfocaron en la educación y en la creación de una élite intelectual. En el aspecto político, destaca el periodo de 1760 a 1808, tiempo durante el cual se aplicaron cambios modernizadores en el gobierno virreinal con las reformas borbónicas. Así, el gobierno imperial logró frenar los intereses de los particulares y aumentó la riqueza de la monarquía española. En lo social, de 1810 a 1821, la población novohispana empezó a manifestar sus inconformidades con la forma de gobierno que desencadenó en el movimiento de independencia de la corona española. Con esto se dio fin a los 300 años de virreinato. Hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Estamos por concluir el tema de hoy, pero antes es necesario recordar las preguntas con las que iniciamos. Pues bien, ahora queda claro que nuestro territorio, llamado actualmente Estados Unidos Mexicanos o México, de 1521 a 1821 fue parte de Nueva España y que en su condición de colonia fue gobernada por virreyes y por tanto se le denominó virreinato. En síntesis, el territorio que poseía la Nueva España era mucho más extenso de lo que actualmente tiene nuestro país. Les adelanto que en las siguientes semanas veremos con más detenimiento las características políticas, económicas, sociales y culturales de la Nueva España. Pero antes de despedirme, les tengo un reto. El reto es elaborar un mapa que represente el territorio de la Nueva España e identificar a qué provincia pertenecía la entidad donde vives y cómo se llamaba. Recuerda que puedes apoyarte en tu libro de texto de Historia de México de tercer grado, o bien puedes consultar la versión electrónica en www.conalitec.gov.mx. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles propiedades de la materia identifico? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión para estudiantes de tercer grado de secundaria, dentro de la asignatura de Ciencias Química. Yo soy la profesora Emma Yolanda Flores y los estaré acompañando durante esta sesión.
Antes de comenzar, les recordamos la importancia de ser pacientes y tolerantes durante este periodo de contingencia. Y les recordamos buscar nuevas maneras de trabajo colaborativo en familia y a distancia. También es vital que guarden las debidas precauciones sanitarias, como lavarse las manos con agua y con jabón, y mantener limpio el ambiente en el que se encuentran. Las medidas de higiene deberán de ser continuas, permanentes y correctas, para que con ello se garantice nuestra salud y de quienes nos rodean. En esta sesión identificaremos las propiedades extensivas, como la masa y el volumen, en materiales con diferentes estados de agregación. Reconocer las propiedades de los materiales nos permite elegir los más adecuados para la fabricación de objetos según su uso, y con ello tener las bases para identificarlos, así como establecer las diferencias entre un material y otro. Recolecten un conjunto de 10 objetos. ¿Qué propiedades pueden percibir de ellos? Si les es posible, utilicen una tabla para anotar las propiedades que perciben de ellos. Generalmente las podemos describir con base en nuestra percepción, es decir, por medio de los sentidos. Observa los objetos que seleccionaste. Describe de acuerdo a las preguntas. ¿Qué texturas poseen? ¿Cuál es su color? ¿Es un olor agradable o desagradable? Hagamos la actividad con estas sustancias que tenemos aquí. Tengo aquí talco. Su textura es suave, color blanco y no posee olor. Tengo aquí una sandía. Es de textura lisa con un poco de textura rugosa. Su olor tenue, color verde por fuera. Aquí tenemos miel, color ámbar, acuosa, sabor dulce. Lo que acabamos de realizar es describir sus propiedades considerando sus cualidades. A estas propiedades se denominan cualitativas y en ocasiones nos ayudan a determinar las propiedades de dichas sustancias. Por ejemplo, ¿sabes a qué huele el universo? A ajo por la fosfina que está presente en la CW Leonis, que es una estrella gigante roja. La nebulosa Sagitario B huele a frambuesas por la presencia de formiato de sodio. Las almendras olores por la sustancia de cianuro de hidrógeno, y esta se encuentra en el cometa y en el astro. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, no huele muy bien. Se puede decir que la presencia de sulfuro de hidrógeno y de carbonilo es lo que caracteriza el olor a estiércol y a huevo podrido. El amoníaco está presente en la orina y también en el pescado descompuesto. Y ese es el olor predominante de la constelación de Orión, las nubes de Magallanes en Júpiter, Titán, satélite de Saturno. El azúcar gliceraldehído está presente en esta estrella. ¿Cómo lo supo? Los astrofísicos identifican los olores del espacio por medio de la luz que emiten las moléculas al vibrar. Para esta sesión asegúrense de tener a la mano los siguientes materiales: cuaderno de la asignatura de Ciencias Química, así como bolígrafos, lápices y colores, para que puedan tomar notas. Su libro de texto de Ciencias Química. En el bloque 1 podrán encontrar información sobre esta sesión que complemente su aprendizaje. Anoten y resuelvan los cuestionamientos que les serán planteados, para que al final los resuelvan y compartan con sus profesores y compañeros. Esto les permitirá ver sus avances, resolver dudas en conjunto y aprender juntos en este mundo maravilloso que es la ciencia. ¿Se han preguntado qué existe en la materia que no pueden ver? Como por ejemplo, el aire. ¿De qué está formado? ¿Cómo podemos contar o medir qué lo compone? Cuando nos mencionan que la Ciudad de México entra en contingencia ambiental debido a que los grados del IMECA se encuentran elevados, nos damos cuenta de que existen partículas en el aire que se pueden medir con instrumentos gracias a los cuales determinamos cuántas partículas hay suspendidas en el aire. Observen la siguiente infografía e identifiquen algunos de los contaminantes en el aire. Luego, investiguen por su cuenta qué otras sustancias son contaminantes de este gas compuesto.
Se dieron cuenta que, aunque no podamos ver o inclusive tocar esas partículas, están presentes y tienen propiedades de materia. Entonces, ¿qué propiedades posee la materia? ¿Qué harían para saber cuánto espacio ocupa el aire? Anoten estas preguntas en su libreta para que posteriormente las resuelvan. Propiedades físicas de los materiales. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, de la cual están hechas todas las cosas. Por lo tanto, la materia constituye a los materiales. Los materiales tienen propiedades que se pueden observar para diferenciarse entre ellos. Las propiedades de la materia se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las propiedades cualitativas describen las características de los materiales que se perciben a través de los sentidos, como el olor, la forma, la textura e inclusive el estado de agregación. El estado de agregación puede ser sólido, líquido o gaseoso, y suele ser la primera característica que se observa para describir y clasificar un material. Las propiedades cuantitativas son propiedades medibles de la materia. Se clasifican en extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Ejemplo de estas propiedades son la masa y el volumen. La masa es la cantidad de la materia que hay en un cuerpo. Para conocer cuánta materia hay en un cuerpo, se utiliza como unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades el kilogramo. El instrumento para medirla es la balanza. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Para medirlo, se emplea el metro cúbico y se determina a partir de las dimensiones a lo largo, ancho y alto. También se utiliza el litro como unidad de medida del volumen, a partir de recipientes graduados, como son las pipetas, probetas buretas, por mencionar algunos. Identificar las propiedades de los materiales permite conocer las semejanzas y diferencias entre ellos. A partir de estos conocimientos, la ciencia puede desarrollar nuevos materiales. En muchas ocasiones se toman como sinónimos la masa y el peso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son lo mismo? La siguiente reflexión estará relacionada con la pregunta anterior. ¿Cuánto pesarían en la Luna? ¿Será la misma masa en la Luna y en la Tierra? Se sorprenderían al descubrir que pesan mucho menos en la Luna que en la Tierra. Sin embargo, la masa es exactamente igual en ambos lugares. Esto es debido a que el peso y la masa no son lo mismo, son dos propiedades diferentes de la materia. Resolvamos el siguiente reto. Utilicen una báscula y obtengan su masa. Si, por ejemplo, tienen una masa de 45 kilogramos, apliquen la fórmula para calcular el peso. Esta es su fórmula. W es el peso, M es la masa y G es la aceleración de la gravedad. Peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad en la Tierra es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En cambio, en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que deberán de sustituir los valores de la siguiente manera. El peso en la Tierra es igual a la masa, que en este ejemplo de 45 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar las operaciones nos resulta 441.3 newton. En cambio, el peso en la Luna es igual a la masa, 45 kilogramos, por la aceleración de la gravedad en la Luna, 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. El resultado es 72.9 newton. Observen la gran diferencia que existe en los resultados. ¡Increíble! Bajaron de peso y solo tuvieron que ir a la Luna, pero su masa en la Tierra y en la Luna es la misma. Ahora observen los siguientes casos, que ejemplifican el volumen en sólidos. Comparemos 500 gramos de palomitas de maíz sin cocinar y 500 gramos de palomitas cocinadas.
¿Cuál tiene más volumen? Ahora mire estas imágenes. Estos son 500 gramos de agua. Y 500 gramos de agua sólida. Miren cómo diferentes materiales ocupan diferente espacio, aún siendo la misma masa. Ahora pongan atención en la siguiente infografía. En base a lo que aprendieron hoy, podemos concluir que los agujeros negros poseen una gran cantidad de materia. ¿Cómo imaginan que la miden? ¿Se han dado cuenta cómo diferentes materiales poseen diferentes masas y diferentes volúmenes, y los podemos cuantificar o medir? Estas propiedades están relacionadas con la cantidad de materia que poseen. Una sustancia es materia con una composición química definida. Pongamos como ejemplo el agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, pero no puede ser separada por ningún método físico. Experimentemos. Los pañales desechables contienen una sustancia absorbente llamada poliacrilato de sodio, y es posible determinar su capacidad de absorción al medir el volumen de agua que retiene cierta superficie de masa de esta sustancia. Con esta actividad vamos a determinar el volumen que tiene el poliacrilato de sodio a su máxima capacidad absorbente. Aquí tienen 10 gramos de poliacrilato de sodio y 100 mililitros de agua. Agreguemos otros 200 mililitros. Observen cómo, sin agregar agua, tenemos un volumen y cuando agregamos agua, cambia. Interesante, ¿no? Comprueben lo que aprendieron. Para la siguiente actividad, en un fichero, elaboren un glosario en el que incluyan los conceptos que tratamos aquí. Pueden colocar la definición, ilustrarlo y nombrar ejemplos. Continúen con esta actividad a lo largo del ciclo escolar, agregando diferentes conceptos, seguramente les será muy útil. Los temas que trabajamos en esta sesión son propiedad extensiva, volumen, peso, masa, dinamómetro, balanza. Resolvamos el siguiente reto. A la escuela llegó una pantalla plana. Al desempacarla, encontraron que para protegerla se utilizaron piezas de poliestireno expandido. ¿Cómo se manifiestan las propiedades extensivas del material que cubre la pantalla? Elijan la opción correcta. Inciso A, menor masa y menor volumen. Inciso B, mayor masa y mayor volumen. Inciso C, menor masa y mayor volumen. Inciso D, mayor masa y menor volumen. Compartan sus respuestas y actividades con sus compañeros, profesores y familiares. Redacten un breve texto en sus cuadernos con lo que aprendieron, en relación con las propiedades de masa y volumen, y la importancia de los instrumentos de medición. Si quieren conocer más acerca de las partículas contaminantes, los invito a visitar la página de internet de la Semarnat y consultar el documento Contaminación.
Me dio mucho gusto compartir esta sesión con ustedes. Espero hayan aprendido. Si tienen interrogantes, no duden en acercarse a sus profesores y consultar sus libros de texto. Y protéjanse. Recuerden, mantener una higiene adecuada es cuidarse a ustedes mismos y cuidar a quienes más quieren. Utilicen productos químicos como el jabón, que ayudan a combatir microorganismos y virus que nos hacen enfermar. Hasta la próxima. Si tienes dudas. Secundaria tercer grado. Artes. El movimiento en escena. Alumnas y alumnos de secundaria, les damos la más cálida de las bienvenidas a su regreso a clases. Para seguir cuidando de la salud y la de toda la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha nuevamente la estrategia educativa Aprende en Casa, para que continúen aprendiendo en la modalidad a distancia y así aprovechar todas las estrategias que tenemos preparadas para ustedes. Un gusto estar con ustedes. Yo soy su profesor de artes. Me llamo Emanuel. Y estamos en estas tus clases Aprende en Casa 2, acompañando al profesor Ramsés. Hoy veremos cómo el movimiento permite expresarnos y juntos con el sonido nos ayudamos a representar situaciones cotidianas de nuestro entorno. Recuerda que las artes nos dan la posibilidad de expresar nuestras emociones y sentimientos. Esta clase es una herramienta perfecta para lograrlo. Tengan a la mano hojas blancas o recicladas, pluma, por último, un reproductor de música. Puede ser su celular, así como una botella con agua para hidratarse. Si no tienes un espejo, puedes ir tocando tu rostro con las manos y activar tu cámara de celular al utilizar un pedazo de aluminio para poderte observar tu rostro. Cuando pensamos en el arte, generalmente evocamos una pintura o bien en un museo donde encontramos obras que están expuestas para que un público las contemple. De alguna manera parece ser un espacio sagrado, donde las obras se muestran para que nos acerquemos a ellas con reverencia. Sin embargo, el arte es algo menos sagrado, más cotidiano y cercano a nosotros de lo que creemos. El arte está presente donde miramos, en la arquitectura de las casas y edificios que frecuentamos, en la publicidad que vemos, en la ropa que usamos y en los objetos que nos rodean. El arte nos permite expresarnos de muchas maneras. Puede ser tocando un instrumento, escribiendo, pintando o bailando, pero cuando no tenemos elementos externos como el piano, los pinceles o un cuaderno, ¿cómo podríamos expresar nuestras emociones artísticamente? ¿Han pensado cómo podríamos hacerlo sin tener ningún elemento externo? Colóquense en un espacio amplio y traten de seguir el video. Muévanse libremente y traten de expresar con su cuerpo el sentimiento de alegría. Recordarás que el espacio parcial o quinesfera se define como el espacio que utilizamos sin desplazarnos y que ocupamos como personas. En cambio, el espacio total considera el espacio que está fuera de nosotros y en el cual podremos desplazarnos hacia diferentes puntos y en diferentes formas. De acuerdo con las investigadoras en danza, Josefina Lavalle y Alejandra Ferreiro, los conceptos y acciones relacionados con el espacio son dos: desplazamiento y dirección. Su estudio y exploración creativa nos permite reconocer una amplia gama de posibilidades para movernos en el espacio total. En este programa, explorarás diferentes maneras para desplazarnos y descubriremos la gran variedad de caminos que trazamos al hacerlo. ¿Estás listo? Iniciaremos con las formas que tenemos para desplazarnos. Desplazamiento o traslado en camino recto. Desplazamiento o traslado en camino sin rumbo o trayectoria en vagabundeo. Desplazamiento o traslado en camino curvo o trayectoria en curvas.
Desplazamiento o traslado en círculo o camino circular. Ahora exploraremos las direcciones que ya conoces. Así, encontramos que podemos desplazarnos en diferentes direcciones. Adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal derecha, diagonal izquierda, diagonal derecha adelante, diagonal izquierda atrás. Finalmente, exploremos el espacio total utilizando los diferentes niveles. ¿Recuerdas cuáles son? Alto, medio y bajo. Recuerda que puedes desplazarte en diferentes direcciones, trazando diversos caminos y utilizando niveles. ¡Vamos! Cerraremos este programa observando cómo los bailarines utilizan el espacio total en sus creaciones. Conjuro a la luna hasta el amanecer. ¿Se dan cuenta cómo con nuestro cuerpo podemos expresar emociones? Así como en el video expresamos alegría, podemos expresar amor, tristeza, enojo, dolor, por mencionar algunos. Así es, Ramsés. El arte es un medio de expresión. También podemos generar estos sentimientos en nuestros dibujos, ya que a la hora de crearlos, una simple línea puede hacer el cambio para generar otra expresión totalmente diferente. Veamos el siguiente video para adentrarnos en la caricatura. Las narrativas gráficas han sido utilizadas en diferentes momentos de la historia de la humanidad para contar y promover mitos, hechos históricos e ideologías. El Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España fue una obra realizada y supervisada por Fray Bernardino de Sahagún, poco después de la conquista de México. En el libro 12, las ilustraciones fueron plasmadas por los tlacuilos y narran la visión de los vencidos respecto a la conquista de Tenochtitlan. Observa la composición en 3 viñetas o cuadros, que nos narran la muerte de Moctezuma y su cremación. Observa la manera como está hecha la narración. La primera parte de la secuencia está coloreada y domina la presencia de esa especie de naranja dorado que vemos, al que se le denominó Minium. Un color que llegó al territorio mesoamericano por medio de los conquistadores. Por lo tanto, a través del color, los tlacuilos estaban manifestando que la muerte de Moctezuma y sus gobernantes fue responsabilidad de los conquistadores españoles, que no murió por causas naturales. ¿Te recuerda a algo que conoces? Las historietas y el cómic son textos icónicos verbales, es decir, textos que se valen de la imagen, figuras de personas, animales o cosas, para darles voz o palabras y enunciar un mensaje. ¿Entonces el cómic es una herramienta en un proceso de expresión? Sin embargo, nos hace falta especificar cómo entendemos la caricatura con un sentido crítico. Seguramente conoces a grandes íconos de la caricatura mexicana, el maestro Eduardo del Ríos, Rafael Barajas Durán, El Fisgón, Trino Camacho, Trino o Gabriel Vargas. Ellos han sido grandes moneros que hacen posible el movimiento en cada una de sus escenas dibujadas.
A continuación, conoceremos un poco más sobre esto. Humor, aventura, melodrama y didáctica son las 4 categorías en las que se divide este trabajo. 12 años tardó en llevarse a cabo la investigación que hoy se encuentra a disposición del público. La colección cuenta con cerca de 5.000 series de historietas. Sin embargo, hasta el momento, solo el 40% de un total aproximado de 5.000 están digitalizadas. Su consulta proporciona una breve sinopsis ilustrada, nombres de autores, fecha de publicación y categoría. Algunas fotonovelas también han sido incluidas en el catálogo Pepines. Y por supuesto, no podrían faltar títulos de historietas que han formado parte de la vida de varias generaciones. La familia Burrón, Calimán, Los Supersabios, Los Agachados, Memín Pinguín, Rarotonga y cientos más. La colección de historietas de la Hemeroteca Nacional es la colección más importante que existe en el país. No hay ninguna colección que tenga tal cantidad de títulos ni esté tan completa como esta colección. Es una colección que estuvo durante muchos años, resguardada perfectamente por la hemeroteca, pero no estaba catalogada y el acceso a ella era muy complicado precisamente porque no estaba catalogada, era difícil. Entonces, desde el 2005-2004, cuando supimos de esta importante colección, planteamos catalogarla, hacer un catálogo que estuviera en línea para que todo el mundo supiera lo que hay aquí. Este es el hacer la colección de historieta mexicana, son los tomos encuadernados. Y este es uno de los tomos de Pepín, que es una de las publicaciones más importantes de historieta mexicana que se han hecho. Este ejemplar es de los años 30. Y aquí, al principio tenían muchas historietas extranjeras, pero por ejemplo este era el estilo de la historieta mexicana de aquellos años. Esta historieta es una adaptación de la novela Frankenstein de Manuel Shelley. Los Supersabios, en la edición ya de publicaciones herrerías de los años 50, dibujaba y escribía Germán Butze, que es una de las historietas más apreciadas de la historieta mexicana. La familia Burrón, aquí tenemos un ejemplar también de los años 40, con Borola, Regino, donde está recreado todo el ambiente de la vecindad, de la ciudad, de la peluquería, del trabajo. Las portadas eran muy bonitas. Un vertiente muy importante de la historieta mexicana es la fotonovela. La fotonovela no nace en México, es italiana, pero en México tiene un auge en los años 70 enorme. Se hacen muchas fotonovelas, como Linda, como Cita, como Nocturno, como novelas de amor. Prácticamente a todos los actores de la época están en estas historietas: Rodolfo de Anda, Rafael Valerón, Gloria Marín, Calimán, que es emblemática de la historieta mexicana, ¿no? Primero fue una radionovela y luego fue historieta, pero como historieta llegó a todos los rincones del país, y de Calimán se llegaron a tirar 1.200.000 ejemplares de esta historieta a la semana, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cada vez se revalora más el hecho de que la propia Hemeroteca Nacional, la universidad, los investigadores de la universidad, los estudiantes de la universidad valoren mucho más a la historia. Es un signo de que hemos valorado más a la historieta. Desgraciadamente la hemos valorado ahora que es ya objeto de arqueología, cuando es un fenómeno cultural que está extinto. Impresionante la manera de crear escenas que expresan diferentes acontecimientos de la vida cotidiana en la elaboración de sus cartones, Emanuel. Así es, ahora es momento de utilizar los materiales: pluma, hojas y espejo. Recuerden que por medio de la caricatura podemos expresar nuestros sentimientos o acciones. Con ayuda de su reproductor de música, recuerden alguna canción o sonido que les produzca alegría, tristeza, furia, enfermedad o cansancio y demás. Lo que haremos será crear diferentes escenas gráficas con ayuda de nuestras expresiones faciales. Ayúdense de su espejo para captar cada línea de expresión que generan al hacer cada una de ellas. Inténtenlo, verán que es muy sencillo y divertido. Disfruten el dibujar, para ello pueden seguir los siguientes pasos. Con lápiz dibujen 6 cabezas utilizando círculos. También utilicen círculos para ojos, nariz y orejas.
Observen el reflejo de su rostro al hacer gestos. Tracen con líneas exageradas los gestos faciales. Remarquen con pluma las líneas que manifiesten mejor las expresiones faciales. Por último, coloquen algunas líneas de expresión para evidenciar el movimiento en cada escena. Está increíble esta actividad. Veamos ahora cómo con el cuerpo también podemos representar líneas y figuras. Pongan mucha atención y si quieren pueden intentarlo. Recuerden, ustedes pueden generar el movimiento en una escena en diferentes momentos, ya sea corporal o gráficamente. Sigan expresándose. Agradecemos su atención y recuerden seguir sus clases en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!